Hola chicos, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a ver las clases referentes al lunes 20 de abril del presente año. Específicamente el día de hoy vamos a trabajar con la materia de español. Entonces, es un tema el cual ya habíamos visto, solo vamos a retomar los aprendizajes y el contenido en el cual nos habíamos quedado. Entonces, es importante recordar el tema del cual vamos a estar trabajando esta semana. Entonces, el tema de hoy va a ser presentación pública de libros. El aprendizaje esperado con el cual vamos a trabajar es conocer el uso de las reseñas. ¿Cuál es el objetivo? Que yo aprenda cuál es la utilidad de la reseña, cómo se elabora la reseña, qué características debe de tener, para qué, ojo, para poder hacer la presentación pública del libro. Eso es toda la característica y la unión que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el tema específicamente es característica de la reseña. Este tema lo vas a poder encontrar en tu libro de español con el que hemos estado trabajando desde que iniciamos el ciclo. Específicamente te vas a concentrar en las páginas 172 y 175 de tu libro. Entonces, vamos a recordar primero qué es una reseña. Es algo que ya habíamos visto, pero es importante volver a retomar. Bien, se dice que una reseña es un grupo por medio de una lluvia de ideas en el cual te dicen qué es y qué ocurre en la presentación de un libro. Esto es específicamente nada más una reseña para un libro. Debemos recordar que habíamos visto el tipo de reseñas también que se utilizaban para cuando queríamos ver alguna película o se iba a hacer la presentación de una película, de no sé, alguna obra de teatro, pero aquí nos vamos a concentrar nada más en específicamente en la presentación de un libro. Entonces, vamos a recordar también que se puede recomendar públicamente un libro mediante la reseña, que es la finalidad en la cual nos vamos a concentrar, en el cual se expresa una opinión sobre básicamente del libro, en base a un argumento. El objetivo principal pues es dar una idea clara del contenido de la obra, de su tratamiento e invitar a leerla. Entonces, vamos a recordar también los elementos que se deben de tomar en cuenta para poder hacer una reseña y poder presentar un libro. Esto es también, recordemos, de manera pública. Entonces, los elementos que siempre deben de estar presentes en una reseña, chicos, es la opinión argumentada del reseñador, el cual está escribiendo obviamente la crítica del libro. Hay que recordar también, chicos, que esta parte de la crítica del autor, de quien va a hacer la reseña, puede ser ya sea una crítica constructiva o una crítica destructiva. Esto va a ser dependiendo de la expectativa que tiene el reseñador y de cuál es su impresión del libro que pues se leyó, ¿verdad? Entonces, otro elemento que se debe de tomar en cuenta es la exposición general de la obra. Obviamente, chicos, para que una persona pueda hacer una reseña, previamente él tuvo que haber leído todo el libro como tal. No es como que leo 5 páginas y sobre esas 5 páginas yo voy a trabajar y hago mi reseña. Obviamente, cuando una reseña está bien elaborada y está bien fundamentada, es porque la persona ya leyó todo el libro y ahora sí puede dar una retroalimentación de la obra como tal. Debe de tener también el siguiente elemento, que son datos bibliográficos. Toda reseña, chicos, debe de trabajar y debe de incluir una cita bibliográfica. Eso es muy importante para conocer la veracidad del libro y de la opinión que está teniendo pues el reseñador. Otro elemento también es la semblanza del autor que está haciendo la reseña. Es como una breve explicación de su vida, es como una pequeña bibliografía o biografía más bien de la persona que está haciendo la reseña. Entonces, vamos a considerar los siguientes aspectos para que les queden más claros. Dice que las reseñas tienen los siguientes elementos. Toda reseña se divide en estas partes, que serían 4. Encabezado, exposición, crítica y conclusión. Bien, ¿cuál es el contenido del encabezado? Dice aquí que se incluye el título de la reseña, viene también el nombre del reseñador, los datos bibliográficos de la obra de la cual vamos a comentar. La función principal del encabezado es identificar al autor de la reseña, puesto que se trata de un texto de opinión
y proporcionar los datos de la obra para poder localizarla fácilmente. Eso siempre viene al inicio de una reseña. En el punto número 2 viene la exposición. ¿Qué contenido se expresa en la exposición? Dice que se describe, se explica y se analiza la obra que se reseña. Se emplean herramientas como las citas textuales y las paráfrasis. Recuerden, chicos, que las citas textuales es el texto que yo extraigo del libro, lo pongo entre comillas para yo hacerlo notar al lector que esa frase específicamente que viene entre comillas no es mía, no es personal, yo la tomé del libro del cual yo voy a reseñar. Ahora, la paráfrasis también ya lo habíamos visto. Esta parte de la paráfrasis es muy importante saberla manejar. Aquí básicamente es cuando tú, reseñador, ya leíste el libro, vas a trabajar con el contenido, que viene en el libro y solamente vas a hacer un juego de palabras. No es como que tú vayas a copiar todo el texto como tal, te vas a basar o te vas a apoyar en ciertos elementos del libro o en ciertas frases y tú esas las vas a parafrasear a tu modo, a tu gusto o a tu necesidad. Ok. La función de la exposición dice que es proporcionar información sobre la obra para dar una idea más clara. ¿De qué? Del libro. Y al mismo tiempo, servir para sustentar la opinión, la veracidad también del libro como tal. Otra parte que debe de incluir tu reseña, pues es la crítica. ¿Qué contenido viene específicamente en la crítica? Te lo voy a mencionar. Se incluye la opinión y las valoraciones del reseñador, así como los argumentos que están sustentando dicha opinión. La función principal de la crítica, pues, es orientar al lector sobre los aspectos fundamentales de la obra que deben ponderar para decidir si deben de leerla o no. Aquí es como la manera de justificar el por qué tú estás recomendando el libro. No sé, a lo mejor tú dices, bueno, leí tal libro de tal autor y entonces me pareció algo muy bueno. ¿Por qué? Porque me ayudó en estos aspectos de mi vida, o me transportó a cierto lugar, o porque me ayudó a crecer emocionalmente, dependiendo de tu necesidad y la característica del libro, obviamente. Esta parte de la crítica es como el punto medular de la reseña, porque aquí le estás dando a entender al lector si a manera personal tú recomiendas o no el libro de ese autor. Y por último, otro elemento que debe de tener toda reseña, pues es la conclusión. ¿Qué contenidos vienen en la conclusión? Dice, se menciona cómo la obra influyó en el reseñador, por ejemplo, qué enseñanzas obtuvo de ella y se invita de manera directa o indirecta a leer la obra como tal. Esta parte de la conclusión viene ligada a la crítica. Entonces, si tú estás haciendo una crítica constructiva, obviamente tú estás concluyendo que el libro es bueno y que deja algún aprendizaje o algún contenido importante, el cual tú le sugieres al lector que sería importante que lo leyera, porque estás dando a entender que a lo mejor esa persona también le va a servir o puede sacar algo de provecho del libro. La función primordial de la conclusión, bueno, pues es sintetizar la opinión sobre la obra y obviamente llamar la atención de los lectores a quienes tú te estás dirigiendo. Entonces, yo te puse aquí un ejemplo muy corto de una reseña. El ejemplo que yo te puse es del libro que se llama El hombrecillo de papel. Los datos que debe de tener la reseña vendrían siendo el título, que sería El hombrecillo de papel. El autor o la autora del libro sería Fernando Alonso. El ilustrador del libro sería el mismo autor, Fernando Alonso. ¿Qué editorial se encargó de la impresión? Pues Ediciones Gaviota. ¿Qué tipo de género literario es el libro? Pues es un cuento. Obviamente entendemos que es un cuento infantil. Lugar y fecha de la edición, dice que se editó en Madrid en el año de 1995. Esas son las características principales de una reseña. Ahora, te voy a leer de manera breve la reseña que este autor hizo de este libro. Dice: este bello libro combina realidades y fantasías para relatar la experiencia de un hombrecillo construido con papel de periódico por una niña que estaba muy aburrida. El hombrecillo cobra vida, juega con los niños en la plaza y quiere hacerlos felices. Para ello les cuenta las historias que conoce,
Como es de papel de periódico, sus historias hacen poner tristes a los niños, pues solo hablan de guerras y miserias. Para resolver esta situación, lava su contenido, pero al regresar con los niños ya no tiene que contarles, está en blanco. Pero, ¿a qué no sabes lo que hizo? Perdón. Dice, los personajes son el hombrecillo de papel y obviamente los niños que aparecen en la reseña del libro. Dice, esta historia puede situarse en cualquier ciudad del mundo y en cualquier época. Podría ocurrir en una época actual porque los periódicos siempre traen malas noticias. Me ha encantado la lectura de este libro porque utiliza un lenguaje sencillo, pero a la vez cuidado y poético, que se entiende fácil. En algunos momentos me ha parecido una historia un poco triste. En conclusión, creo que el tema o la idea que quiere transmitir este libro es el poder que tienen las palabras, usadas para hacer felices o infelices a los seres humanos. Este es un ejemplo básicamente de una reseña corta. Aquí el autor primero empieza con el inicio y te dice más o menos de qué trata el libro. Luego te da su crítica personal y dice que a él le parece bien este tipo de obra porque tiene un lenguaje apropiado para los niños. No es como que se salga de un contexto en el cual el niño no lo pueda leer. Aquí te especifica que es apto para un niño, obviamente con las características de un cuento infantil que tiene, y te da su crítica del por qué él sí te recomienda este libro, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, para terminar con el tema del día de hoy, vamos a recordar lo siguiente, que es importante que tú trabajes con él para que puedas realizar las actividades que yo te voy a mandar en tu laboratorio. No te debes olvidar el objetivo principal de una reseña para el momento de la presentación pública de un libro. Por lo tanto, es importante recordar lo siguiente. ¿Qué se debe de hacer en una reseña? ¿Quiénes asisten una vez que ya hiciste la reseña y se hace la presentación pública del libro? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y dónde se realiza? La última pregunta también es, ¿cuál sería el objetivo de esta reseña? Entonces, con estas actividades puedes trabajar tu laboratorio para los días lunes y martes, que vendrían siendo el lunes 20 y 21 de abril. Todas estas diapositivas y esta información te va a servir para que puedas responder de manera práctica y sencilla los aprendizajes que vienen en tu laboratorio. Yo te puse también, para que te despejes un poco y no se te cargue tanto esta situación de tanto estrés en casa, un ejercicio mental. Este ejercicio se llama gimnasia cerebral. Lo único que tienes que hacer es tratar de leer este texto que está al revés. Lo lees y cuando tú ya tengas el mensaje correcto, yo te invito nada más a que lo plasmes en tu libreta o en una hoja de máquina, y cuando nos veamos en las clases presenciales, pues me digas si lograste descifrar o no este texto. Entonces, por hoy es todo, chicos. Te recuerdo, estas clases que vimos aquí te pueden servir para los 2 días de lunes y martes, para que te puedan servir como apoyo y no batalles para realizar tus actividades. Nos vemos pronto.